Imagina la siguiente situación. Ponte en este escenario. Es domingo, faltan apenas unos minutos para las 7 de la mañana. En una hora, miles de personas van a cruzar las puertas de un recinto para un evento que, digamos, requiere una coordinación logística masiva. Ujú. El peor momento posible para que algo salga mal. Exacto, el peor momento. Y de repente, el encargado principal de la seguridad del auditorio, o quizás, no sé, el coordinador de los voluntarios de la sección infantil, sufre una emergencia médica y no puede asistir. El pánico debería ser absoluto. Totalmente. Debería haber una avalancha de llamadas telefónicas desesperadas, mensajes sin leer, un nivel de estrés brutal para el liderazgo antes de siquiera empezar el día. Pero resulta que antes de que el director del evento se sirva su primer café, una inteligencia artificial ya notó la ausencia. Ajá. Revisó las bases de datos, encontró reemplazos calificados, negoció el turno por WhatsApp y cubrió el puesto. Y todo eso sin intervención humana. Todo eso, nadie tuvo que mover un dedo. O sea, suena a un caso de estudio de eficiencia en Silicon Valley, ¿no? Pero, y esto es lo increíble, está pasando en el lugar que quizá menos te imaginas, la iglesia. Fíjate que el contraste es fascinante, porque cuando evaluamos la adopción de nuevas tecnologías en el mundo corporativo, bueno, las expectativas son puramente transaccionales. Claro. Los documentos que estamos analizando nos muestran que la inteligencia artificial está logrando entre un 15 y un 25% de ahorro en costos laborales para las grandes empresas. O sea, muchísimo dinero. Muchísimo. En servicio al cliente, los algoritmos reducen los costos hasta en un 80% y además aceleran la resolución de problemas en un 87%. Es un juego de maximizar el margen de ganancia, de recortar la grasa operativa, digamos. Sí, la típica eficiencia fría del mundo de los negocios. Pero para la sesión de hoy, la premisa nos lleva a un territorio mucho más complejo. Si la IA puede lograr estos números fríos, ¿qué pasa cuando se introduce en el espacio más íntimo y más inherentemente humano de todos? Esa es la gran pregunta. Y por eso vamos a hacer un análisis a fondo de los documentos y manuales técnicos de Kesset Tech Systems. Esta plataforma es lo que en la industria se conoce como un CMS, que en inglés es Church Management Software, o sea, software de gestión para iglesias. Ajá, el sistema operativo detrás de la congregación. Exacto. Básicamente es eso que corre detrás del escenario en estas comunidades. Pero la diferencia fundamental aquí es que este sistema está completamente impulsado por inteligencia artificial. Y bueno, para quienes nos escuchan hoy, ya sea que tengan fascinación por la tecnología o por la ética de los datos o, no sé, curiosidad por ver cómo instituciones tradicionales se modernizan, esta exploración es una mina de oro. Totalmente, porque revela cómo una industria milenaria está usando algoritmos de vanguardia. Exacto, para gestionar la experiencia humana, pero sin perder, digamos, el alma. Bueno, vamos a desglosar esto, porque la adopción de tecnología en espacios de fe no es nueva, pero la forma en que se está haciendo aquí revela un problema operativo masivo que nadie estaba viendo. Sí, el desafío central que estos documentos exponen es gigantesco, porque, la adopción de bases de datos en los espacios de fe, como dices, no es nada nuevo. Llevan décadas usando hojas de cálculo. Pero el mercado actual enfrenta una crisis operativa. Los desarrolladores de GCTech identificaron esto con mucha precisión. Estamos hablando de una industria de software que, agárrate, pasará de valer unos $17.300 millones a más de $33.500 millones para el año 2035. ¡Wow! O sea, casi el doble en una década. Exactamente. El crecimiento es agresivo. Pero hay un problema severo que los informes denominan la brecha de preparación. Esa brecha. Fíjate que eso es lo que más me llamó la atención en las fuentes. Las cifras indican que el 61% de los líderes eclesiales ya están usando alguna forma de IA para sus tareas diarias. Pero el 73% carece por completo de políticas éticas o de reglas claras o marcos de gobernanza. Y las implicaciones de esa estadística, son peligrosísimas. Significa que hay organizaciones enteras procesando información extremadamente sensible,
Sí, claro. Información sobre la vida personal de la gente, sobre sus crisis matrimoniales, sus finanzas, todo esto de miles de individuos utilizando algoritmos de caja negra sin ninguna directriz moral codificada. Es que, pensándolo bien, es como instalar cámaras de seguridad de grado militar, con reconocimiento facial y todo, dentro de un confesionario. Tienes a tu disposición una tecnología con un poder analítico insuperable. Pero si no estableces límites estrictos de privacidad y reglas sobre, quién tiene acceso a esos datos, destruyas la confianza de la comunidad en un instante. En un segundo, tal cual. Y cuando miramos los sistemas tradicionales, esos legacy CIEMs que han estado usando, se entiende un poco la desesperación por buscar algo nuevo. Yo misma los veo como, imagínate un archivador digital completamente pasivo. Alguien llena un formulario de visita por primera vez o se toma la asistencia un domingo y esa información entra al sistema para, literalmente, morir en la oscuridad de un disco duro. Sí, es un agujero negro de datos. Exacto. No genera ninguna alerta, no conecta puntos, no levanta una bandera roja si alguien deja de ir. El archivo recibe datos, pero el sistema no respira. Y ahí radica el cambio de paradigma que propone QSETech. En sus manuales de ingeniería describen la creación de lo que ellos llaman un sistema nervioso digital, o también usan un término muy específico, inteligencia ministerial. Inteligencia ministerial me encanta. Y lo justifican de una forma muy curiosa, porque se alejan de la jerga tecnológica de Silicon Valley y utilizan un marco teológico. Citan un mandato del texto antiguo de Proverbios, el Proverbios 27-23, que instruye explícitamente a, y cito, conocer el estado de las ovejas. Claro, la premisa ahí es que cuando una comunidad crece y tienes a 2,000 o 5,000 personas reuniéndose semanalmente, la memoria humana es biológicamente incapaz de conocer el estado real de toda esa gente. Es matemáticamente imposible saber quién está a punto de colapsar por estrés o quién acaba de perder un familiar basándose solo en mirar a la gente los domingos. Por lo tanto, el argumento de los desarrolladores es que no se trata de reemplazar el toque humano con una automatización fría y estéril. No, su función es filtrar la inmensa carga burocrática para que el liderazgo reciba información ya procesada. Si conectamos esto con el panorama general, el verdadero cuello de botella no es almacenar información. Es predecir el comportamiento humano antes de que ocurra una crisis. Y eso nos lleva directamente a este concepto de pastoreo predictivo. En lugar de reaccionar cuando alguien ya renunció por agotamiento, el sistema intenta anticiparlo y lo hace a través de lo que QSETech llama agentes de IA. Pero antes de desglosar qué hacen estos agentes, necesitamos aclarar cómo funciona esto operativamente, el tema del dinero. Claro, el modelo de costos. Sí, porque es vital para la viabilidad. Los documentos mencionan que el uso se mide en tokens. Para alguien en nuestra audiencia que, no está inmerso en el desarrollo de software, ¿cómo explicamos esta economía de tokens en el contexto de una iglesia? A ver, un token en el mundo de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial es básicamente una unidad fundamental de procesamiento. Piensa en ello como una tarifa microscópica que le pagas a la máquina cada vez que lee o genera un fragmento de una palabra. QSETech estructura su modelo de tal manera que el uso regular, digamos el operativo, de estos tokens ya está incluido en la suscripción. O sea, ya viene en el paquete básico. Si una congregación necesita un procesamiento extraordinario, el costo adicional es ridículamente bajo, fraccionado a 5 centavos de dólar. Esto elimina esa barrera financiera para mantener la IA analizando cosas en segundo plano todo el tiempo. Con esa capacidad de procesamiento continuo en mente, hablemos del agente 7. En los manuales lo llaman el Burnout Sentinel, el monitor de agotamiento. Yo aquí, fíjate, tengo que decir algo. Aquí es donde se pone realmente interesante, pero también, un poco invasivo, ¿no? Si estás escuchando esto y piensas, ¿un algoritmo analizando secretamente si estoy cansado suena a un capítulo de Black Mirror? Sí, suena aterrador de entrada. Claro, la reacción es comprensible. O sea, no resulta contradictorio que una máquina sea la que note que un humano está cansado antes que otro humano. Pero los parámetros que usa son muy reveladores. Es que el agente 7 no está leyendo la mente de nadie, no tiene cámaras observándote sudar. Está haciendo cruces de variables que ningún humano tiene el tiempo de hacer en una base de datos gigante. Se activa bajo 3 condiciones que son innegociables. A ver. Primera,
si detecta que un voluntario tiene más de 3 roles activos en diferentes departamentos simultáneamente. Segunda, si el historial muestra que esta persona ha estado sirviendo por más de 8 semanas consecutivas sin un solo fin de semana libre. ¡Wow! 8 semanas. Exacto. Y tercera, si su métrica interna de compromiso registra una caída repentina de menos 20 puntos en un lapso corto. La sutileza ahí es clave, porque en la vida real, nadie en la oficina administrativa cruza la hoja de cálculo del equipo de música con la de los jóvenes para darse cuenta de que Juanito está trabajando el doble. Imposible. La IA nota esa colisión de horarios, y cuando estos 3 factores se alinean, lo interesante es que la máquina no le envía un mensaje frío al voluntario diciéndole pareces cansado. No, eso sería terrible. Sería pésimo. Le envía una sugerencia al líder responsable para que proactivamente programe una rotación de descanso. Y ahí está la respuesta a tu inquietud de Black Mirror. O sea, la máquina no tiene empatía, obviamente, pero procesa patrones invisibles para alertar al humano que sí la tiene. Y esa misma filosofía opera en el Agente 5, el Shepherd's Log. Ah, el registro pastoral. Ese mero. Este algoritmo procesa miles de puntos de datos y cada lunes a las 6 de la mañana en punto genera una lista cortita. Entrega solo de 5 a 7 nombres de miembros que necesitan atención pastoral prioritaria esa semana y lo hace basándose en brechas inusuales de asistencia. Claro. Y hay otro agente, el agente 8, que me pareció fascinante en términos de psicología. Se enfoca en la conversión de visitantes. Lo interesante aquí no es que cuente cuántas personas nuevas entraron, cualquier cámara hace eso. Analiza por qué no regresan. Exacto. Evalúa variables sociológicas. Cruza datos para ver si el visitante llegó solo o si llegó acompañado por un miembro de la comunidad. Las tasas de retención cambian por completo dependiendo de ese factor. Totalmente. Si llega solo, la ansiedad social es brutal. Brutal. El sistema aprende qué tipo de mensaje funciona mejor para el visitante solitario y cuál para el acompañado. Identifica esos patrones de deserción para ajustar la hospitalidad. Entonces, si resumimos esto, la IA procesa el panorama a largo plazo. Identifica el agotamiento a través de semanas, rastrea la retención en meses. Pero, y aquí viene lo bueno. ¿Qué pasa con las crisis de último minuto que desestabilizan toda la operación el mismo día? El caos dominical. Ese mismo. Nos devuelve el escenario de las 7 de la mañana con el que abrimos el análisis. Los ingenieros de QCTech tienen un nombre formal para esto en sus documentos. Lo llaman el problema de las 7 a.m. La ventana de reacción un domingo cuando hay una llanta ponchada o alguien amanece enfermo es demasiado corta para una cadena de llamadas humanas. Y la solución es el agente 12. De todos los algoritmos, este es el único que tiene una excepción rarísima en la arquitectura. Es el único autorizado para contactar a los miembros directamente. Y la clave, la diferencia clave, es la velocidad. Cuando alguien cancela a las 7, el agente 12 activa una cascada automatizada. Identifica el hueco operativo, busca en la base de datos quién tiene el entrenamiento, verifica quién no está asignado ese día y comienza a contactarlos uno por uno. Sin que el líder suelte su taza de café. Exacto. Si el primero dice que no, va por el segundo hasta asegurar el sustituto. Pero a ver, yo leía esto y pensaba, ¿cómo funciona en la vida real? Porque si un bot me manda un correo electrónico a las 7 de la mañana un domingo, te juro que no lo abro hasta el lunes al mediodía. Bueno, lo fascinante aquí es cómo resolvieron eso. Los documentos dicen que la tasa de apertura de un correo en esta demografía es menos del 20%. Kesed capitalizó el canal de comunicación rey en América Latina, WhatsApp. Claro, el WhatsApp no falla. La tasa de apertura ahí supera el 90% en minutos. Y tienen integración nativa, operan con números de soporte reales en Colombia y en Estados Unidos. Y esa integración evita lo que los informáticos llaman silos de datos, ¿verdad? Exactamente. En otras plataformas te obligan a usar un celular físico en la oficina para el WhatsApp de la iglesia. Resuelves el problema, pero la información se queda atrapada en ese teléfono. Con esta integración nativa, cada confirmación de la cascada automatizada queda registrada en el perfil de la persona en el sistema central. ¡Qué eficiencia! Entonces, recapitulando, la IA está enviando mensajes de reemplazo, sugiriendo descansos, analizando retención. La pregunta inevitable es, ¿dónde se traza la línea entre la asistencia administrativa y la intromisión espiritual? Esa es la frontera crítica. Permitir que una red neuronal tome decisiones en un entorno pastoral
Es delicado. Y por eso esa estadística inicial de que el 73% no tiene reglas éticas será aterradora. QSTEC resuelve esto con lo que ellos llaman la constitución de la IA. No son sugerencias, son límites estrictos, guardarraíles éticos codificados a nivel de programación. El sistema no los puede violar. Y son 4 pilares innegociables. El primero, la IA jamás discierne el llamado espiritual, solo muestra datos. La decisión de quien lidera es humana. 100% humano. El segundo, no aconseja en crisis profundas, solo alerta. El tercero, no genera doctrina ni opiniones teológicas basadas en métricas. Y el cuarto, que me parece el más contracultural en esta industria, no es extractiva. Ese es interesantísimo. Y para ver cómo se aplican estos límites, los manuales muestran ejemplos de los agentes 2 y 9. Empecemos con el agente 2, el del triaje espiritual. Analiza los muros de oración que operan 24/7. Sí, usa procesamiento de lenguaje natural, NLP. El algoritmo no siente tristeza, pero detecta el tono, la urgencia, los patrones de palabras asociados con peligro inminente o crisis profunda. Y aquí entra la Constitución. Si alguien escribe a las 3 de la mañana que ya no puede más con su vida, la programación comercial estándar te lanzaría un chatbot vacío diciendo: «Hola, estamos orando por ti». Un desastre de empatía. Pero eso violaría la regla de no intervenir en crisis. Así que hace un warm handoff, un traspaso cálido. Bloquea cualquier respuesta automática y alerta inmediatamente a los teléfonos de los consejeros humanos de guardia. La máquina se aparta para que un humano capacitado tome el control. Me parece brillante. Y la regla de no ser extractiva, bueno, se ve clarísimo con el agente 9, el Generosity Coach. Esto rastrea los patrones de donación. Y yo me preguntaba cuando leía esto, entonces, ¿qué significa todo esto para las finanzas? En una empresa normal, si dejas de pagar tu suscripción mensual, al día siguiente tienes 3 correos cobrándote. Claro, dándote el enlace de pago. Pero la IA de QSTEC jamás envía un recordatorio automático de cobro si alguien interrumpe un patrón de donación constante. Jamás. Jamás. La premisa codificada es que una interrupción abrupta rara vez es un olvido. Suele ser síntoma de un despido, una enfermedad o una crisis. Así que el sistema lo envía al registro pastoral para cuidado, no para cobranza, demostrando esa regla no extractiva. Protegen la humanidad de la congregación. Bueno, si un sistema tiene tantas reglas éticas, ¿cómo se ve su impacto en el mundo real? Porque los resultados tienen que justificar el costo. Y lo justifican. Los resultados duros prometen recuperar unas 50 horas mensuales de trabajo administrativo, 85% menos tiempo en tareas manuales y aumentos del 40 al 70% en participación digital, garantizando seguimientos en 48 horas. Y hablemos de los precios y la diferenciación, porque apuntan a nuestro mercado. Hay más de 700,000 iglesias en el mercado hispano. Competidores como Touchpoint te cobran, no sé, más de $20,000 al año por inteligencia multicampos. Pero QSTEC tiene planes desde su nivel Basic por $149.99 al mes para 500 miembros hasta el Professional de $299.99. Y claro, niveles Enterprise. Democratizan la tecnología. Pero esto plantea una pregunta importante, o sea, ¿quién codifica los valores morales en esta tecnología? Porque el código hereda la visión de su creador. Exactamente. El factor de credibilidad. Y el detalle sorprendente en las fuentes es el fundador, Nelson Castro. No es un programador ajeno a la fe que vio un nicho de mercado en Silicon Valley. Nelson tiene 40 años de experiencia ministerial. Pero ojo, la clave aquí, y esto es fundamental, no como pastor principal. Ah, eso lo explica todo. Exclusivamente como pastor de jóvenes. Esa es la perspectiva de las trincheras. Tal cual. Cualquiera que haya estado en un grupo de jóvenes sabe que es la zona de guerra logística de la iglesia. Lidias con adolescentes, voluntarios que cancelan a última hora, crisis emocionales el viernes por la noche. Nelson diseñó esto desde la necesidad pura, no desde un escritorio ejecutivo. Por eso la obsesión con el agente de las 7 AM y el monitor de agotamiento. Y además hay un compromiso social clarísimo. El 33% de las utilidades de QSTEC se destina a la misión GESED para obras comunitarias. Cierra el círculo, la tecnología sirviendo al mundo real. Es fascinante. A modo de resumen de este análisis, hemos visto cómo el cruce entre la analítica predictiva del mundo corporativo y la compasión humana
está logrando eliminar el agotamiento operativo, asegurando que ninguna métrica sea solo un número en una hoja de Excel. Es el uso de la inteligencia artificial no para reemplazar el toque humano, sino para asegurar que ese toque humano llegue exactamente a tiempo. Es un equilibrio muy difícil de lograr, pero parece que lo están haciendo. Y eso nos deja con un pensamiento provocador final, algo para que nuestra audiencia profundice por su cuenta. Si un algoritmo, procesando puntos de datos fríos, como una ausencia o un cambio en los patrones de WhatsApp, es capaz de detectar cuando una persona se siente desconectada o al borde del agotamiento emocional de una manera, digamos, más rápida y precisa que su propia comunidad física. ¿Qué nos enseña esto sobre la calidad de nuestra atención? Uf, qué pregunta. ¿Qué nos dice sobre el ritmo acelerado de las relaciones modernas fuera de las pantallas? Si una máquina nota nuestra tristeza antes que nuestros amigos. Hay mucho que reflexionar ahí. Gracias por acompañarnos en esta exploración.